Vamos a comenzar por algo sencillito. Yo sé que esto de los test proyectivos es algo novedoso, muy novedoso diría yo, porque obviamente en el colegio muy poco, casi nada llevan de esto, entonces conozcamos las generalidades. Comenzamos por algo sencillito y rápido. Las generalidades de los proyectivos. Buscan la parte simétrica y equilibrio dimensional. ¿Vale? Aquí tenemos el primer encabezado. Simetría se refiere al área. Independientemente del tamaño de hoja que te entreguen, ya sea carta, oficio, media carta, tamaño cuaderno o lo que sea, se busca que tenga simetría. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con simetría? En el caso de los fisiculturistas, no se les premia por el tamaño o el volumen de sus músculos, sino se les premia o escogen al ganador en todo caso por la simetría que tienen entre sus músculos. Por ejemplo, los muslos van relacionados a lo que son los anchos del hombro. Si tiene más piernas y menos hombros, entonces ya es asimétrico. Y obviamente se descarta o va a una posición más baja. A eso se refiere. Sí, entonces es simetría. En el caso del modelaje es exactamente lo mismo. Lo de las señoritas es exactamente lo mismo. Si sus sombritos no van en relación a sus muslos, se descarta. Si su cintura no va en relación a lo que son a la parte de la clavícula, también se descarta, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este caso de los dibujos, lo mismo. Vamos a dar un ejemplito, no te preocupes. Con respecto a lo que es el equilibrio, se refiere a qué tan centrado está tu dibujo, qué tan centrado dentro de lo que es la hoja, independientemente del tamaño, está centrado tu dibujo. ¿Sí? También la presión y el lineado es importantísimo. ¿A qué me refiero con presión? Me imagino que si tú manejas un cuaderno, un borrador o como quieran llamarlo, si tú gustas, puedes tocar la parte de atrás de la hoja de lo que sé que has escrito y hay una cierta huella de lo que has escrito, ¿no? Si es que apretas muy fuerte especialmente, esa huella nos dice algo dentro de lo que es la psicología humana. En este caso sería estrés, podría ser ansiedad, un montón de factores. Creo que si una persona la línea la repasa o la borra demasiado, creo que es una persona muy perfeccionista, creo, ¿no? Va por ese rango. Es un poco ansiosa, perfeccionista, podría estar también inmerso en eso. Y, ¿no? Y justamente eso también influye bastante, ya sea lápiz o bolígrafo, independientemente. Entonces, en este caso, se recomienda que el dibujo o el trazado sea como tu firma, porque la firma es totalmente natural, el pulso es totalmente uniforme, sin presión, porque es algo que tu mano lo tiene como una memoria ya guardada. Entonces no hay ningún estrés, ningún nada. Entonces lo vamos a checar. Por eso me refiero con presión y lineado, que no sea muy fuerte, pero tampoco que sea muy delicado, muy débil, ¿no? El trazado. Vamos a ver, no te preocupes. Después es importante leer atentamente las instrucciones. En el caso de ustedes no creo que haya instrucciones, pero de todos modos el que les vaya a repartir las hojitas les va a indicar qué tienen que hacer. En este caso, una de las instrucciones fundamentales que hay dentro de lo que son las evaluaciones predictivas es que la hojita que les vayan a dar no tiene que estar rota, ni doblada, ni nada por el estilo. Tiene que estar lo más intacta posible y nada más que el dibujo. Porque si está rota, está doblada, está ajada o está sucia en el peor de los casos, como tú acabas de decir, que tenga doble trazado y demás, ya dice algo también de tu personalidad. Entonces, va a ser mejor que la hojita esté lo más intacta posible. El control del tiempo también va a ser muy importante, no solo en estos tests, en todos los tests va a ser elemental. En el caso de los proyectivos, normalmente se da entre 1,5 minutos, 2 minutos, 3 exagerando, porque no se les pide algo artístico, se les pide lo que ustedes pueden. Ustedes no están ahí por arte ni nada por el estilo, simplemente están para esa evaluación nada más. Y comencemos entonces por lo que es el test del árbol. Ahí vamos a hablar aquí de lo que es simetría y equilibrio dimensional. Entonces imagínate que esto es una hoja, entre comillas, tamaño carta. Puede ser también oficio y demás. Independientemente de esa hoja, estas líneas que yo he puesto tienen que ser totalmente imaginarias, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de las líneas punteadas, te va a indicar exactamente dónde está el centro, en este caso en este punto.
Y las líneas paralelas te van a indicar la dimensión o el equilibrio dimensional que tiene que tener tu dibujo relacionado a la hoja. En este caso, el arbolito. Entonces, ahí está, ¿ves? Mi arbolito está medio chueco, vamos a ver. Entonces, más o menos, el dibujo perfecto en relación a dimensión y equilibrio sería ese. Entonces, para hacer un dibujo tendríamos que hacer lo que son líneas cuadriculadas y centrar el dibujo. Con referente a eso, lo que te decía hace ratos, estas líneas tienen que ser imaginarias. En el test, en la evaluación, no tiene que ver ni una sola línea más que Ah, dibujo. ya, ya. Mucho cuidado. Estas líneas son netamente imaginarias. En tu mente tienes que dibujar, pues te decía, de acuerdo al tamaño de hoja. No sé qué tamaño de hoja les dará, puede ser carta, oficio, media carta, tamaño carpeta, tamaño cuaderno. Puede haber una infinidad de hojas. Pero tú en tu mente tienes que tener justamente estas líneas, mentalmente hablando. Y tú no tienes que rayar, mucho menos doblar, porque como decíamos hace rato, la hoja tiene que estar lo más intacta posible y solo tiene que estar el dibujo nada más, como en este caso. No, que el dibujito, a eso se le va a llevar proporción dimensional o equilibrio dimensional. ¿Listo? Entonces estas líneas son netamente imaginarias. Pero para que te des una idea en tu mente, o si quieres ponerlo así en tus ojos, tendrías que armarte estas líneas para justamente dar estructura al dibujo. ¿Está? Continuamos. Aquí tengo los parámetros de lo que es el dibujo y por qué se exige que sea en el centro. Uno de los primeros parámetros, aquí está. Pliegues imaginarios. Por ejemplo, aquí, obviamente, a uno de mis estudiantes, yo le he dicho que los doble por cuestiones pedagógicas nada más, para que se ubique más o menos dónde es el centro. Incluso una vez que tú entregues el dibujo y demás, el psicólogo al cargo, nada raro, lo doble el dibujo. Obviamente, previamente, antes de ver si está roto, ajado y demás, tal vez lo doble. Entonces es una posibilidad. Pero tú, como te digo, tú no tienes que doblarlo ni nada por decirlo. La hoja tiene que estar intacta, solo tu dibujo. Entonces, para no hacer ni línea ni tampoco doblar la hoja, una buena opción sería ocupar los dedos, ¿no? En la hoja Podría ser. para ver que la distancia. Sí, ¿por qué no? Incluso hasta tu lápiz podría ser, entre comillas, una reglita para ubicarte la parte dimensional. Toda herramienta sirve siempre y cuando la hoja esté intacta. Entonces aquí decimos pliegues imaginarios, está bien clarito. Hoja intacta, no tiene que estar doblada, ni rota, ni sucia, ni nada por el estilo. El dibujo promedio, no tiene que ser perfecto, pero un dibujo promedio podría ser de 1 minuto 30, 2, exagerado. 3 en el peor de los casos, porque no se pide un dibujo artístico perfecto, sino es un dibujo lo mejor realizado, hecho por ti, obviamente. El trazo, lo que te decía ¿no? hace ratos, tiene que ser muy similar a la firma, fluido. Sabes firmar, ¿verdad? Sí. Magnífico. Entonces, puedes hacer unas 5 firmas tuyas en un borrador, en una hojita cualquiera, y recién dibujar bajo ese mismo ritmo, bajo esos mismos parámetros, ¿no? Para que tu mano no apriete mucho, pero tampoco sea muy débil el trazo. Otra recomendación que se da para este test es evitar espinas o aristas, o sea que no haya puntas, a excepción de las raíces, que ahorita vamos a hablar por qué. Pero dentro de lo que es el dibujo no tiene que haber puntas, como en este dibujito es un buen ejemplo, te das de cuenta, no hay puntas. Se sugiere poner raíces. ¿Por qué se sugiere poner raíces? Porque las raíces están relacionadas a lo que es la relación familiar. ¿Cómo te llevas con la familia? Si no pones raíces en tu dibujo, estaríamos diciendo de que no tienes muy buena relación familiar, ¿no? Que hay problemas y demás situación que puedes remarcar mucho sobre ti. Evitar otros elementos. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, dibujar casitas, soles, lunas, animalitos y demás. Eso evitarlo. Solo lo que te piden. En este caso, el test del árbol. Punto. Nada más. Sin nubes, sin nada. ¿Listo? Si quisiéramos expresar algo más, entre comillas, podría ser, en este caso, ¿no? Frutos. En este caso podría ser una manzana o manzanitas, como yo le he puesto.
puede ser naranjas o frutitas relacionados a un árbol, no creo que también que pongan. Pero hay, en la fruta dicen, ¿está bien poner hartas o poner una cantidad adecuada? Muy buena pregunta. Las frutas van a ir relacionadas a lo que es tu creatividad. Sí, o sea, las frutas van a expresar qué tan creativo eres. Si pones frutitas en el test o para el evaluador, va a significar que tú eres una persona creativa. Entonces, como en mi dibujo, si te das de cuenta, no es ni mucho, pero tampoco es poquito. ¿No? Son como 3, 4, 5, 6, 7, 8 frutitas de acuerdo al tamaño. Ahorita esta hojita es más o menos tamaño carta. Entonces, el dibujo está en el centro, ¿no? Entonces, unos 8 o 10 frutos, más que suficiente. Como que tiene que estar lleno de eso, ¿no? Después, algo importante también que podría pasar, no, no creo que pase, pero suponiendo, y en ese test a veces pasa, se les pide que pongan o que expliquen o que describan el dibujo. ¿Sí? Para esta descripción se puede usar 4 reglones, o sea, 4 líneas, si quieres llamarlo así, descripción, puede ser abajo o al inverso de la hoja. Eso va a depender mucho de las instrucciones que te den. Y como mínimo un reglón, ¿no? Entonces va a depender mucho. No creo que les pidan esto, pero por si acaso. Si tú me preguntas cómo tendría que ser esta explicación o descripción del dibujo, tendría que ser en relacionado a lo que se está viendo. Por ejemplo, ¿no? Yo podría decir, es un árbol joven, fuerte, con frutos, no sé, saludables, que va creciendo transcurso el tiempo y que va relacionado con la naturaleza, por ejemplo. Podría ser así, ¿no? Una descripción de lo que es el dibujo. Entonces es importante hablar porque, como decíamos, no es un test proyectivo, te estás proyectando tú mismo en este dibujo. Es como un reflejo, si quieres llamarlo así. Entonces se puede aprender bastante de un dibujo de una persona, aunque no lo creas. Entonces, no creo que les pidan, pero por si acaso. Después, evitar los extremos, ¿no? Ya sea derecho, izquierdo, arriba o abajo, evitar esos extremos. Siempre en el centro. Todos los dibujos, absolutamente todos. Evitar dobles trazos o borrones, ¿no? Hay gente que a veces dibuja jaspeado. Te voy a mostrar un ejemplo a que me refiero con jaspeado, donde van, no sé, trazando el tronco o el follaje de lo que es el árbol. Entonces, eso es evitarlo. ¿Por qué evitar los extremos? Ya sea extremo izquierdo superior, extremo derecho, extremo izquierdo y demás. En el caso del extremo derecho superior, si el dibujito estuviera más arriba, a ver, algo así más o menos. Vamos a dibujar algo así. Caramba. Ahora sí. No, enviar algo aquí, digamos, que tu dibujo sea más o menos a esta altura. Estaríamos hablando de lo que es ansiedad, falta de control, soñador y fantasioso. Ellos no necesitan este tipo de persona. Si dibujáramos en la parte superior izquierda, más o menos a esta altura, por así decirlo, estaríamos diciendo que tienes depresión, fatiga, pesimista y contradicciones. Y tampoco se necesita eso dentro de lo que es el cuerpo militar. Si fuera inferior izquierda, ahí más o menos, o a esta altura incluso, así más o menos, estaríamos hablando de depresión, apático, introvertido, ¿no? Gente que no se relaciona bien con las personas. Y si fuera la parte inferior derecha, más o menos así, que dice el dibujito, estaríamos hablando de personas exageradas, neuróticos o extrovertidos, ¿no? Que no tienen control sobre su persona. Entonces no creen, ellos tampoco quieren ¿no? esa situación. ¿Qué significa en el centro? Posición central, una persona equilibrada, realista, ¿no? objetivo y de pensamiento estructurado.
Por eso se exige que todos los dibujos, no solo del árbol, no de la persona bajo la lluvia y demás que vamos a estar viendo, esté sí o sí en el centro. Porque queremos esto, justamente denotar esta parte. Una persona equilibrada. No tienes que ser perfecto, porque nadie lo es, nadie puede ser perfecto, pero sí equilibrado, sí objetivo, sí realista y de pensamiento estructurado, o sea que tienes las ideas bien organizadas para expresarlas en el momento necesario. Todos los test proyectivos buscan esto. ¿Se entiende? Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? Ninguno, dice. Magnífico. Entonces, la mayoría de los tests proyectivos se van a basar en ese tipo de cositas. ¿Listo? Vayamos a ver algunas características importantes de este test ahora. Aquí tengo un ejemplito muy interesante. Por ejemplo, si te das cuenta, este dibujito es muy similar al primero que hemos visto, muy similar. Y, entre comillas, su significado o lo que estarías diciendo con este dibujo sería diferenciación, riqueza interior. Entonces, este dibujo valdría. El que está al otro extremo, que sería una especie de sombras, si es que sabes dibujar bien o tienes ese dote artístico, si gustas, puedes ponerle sombritas para poder denotar lo que es empatía y determinación. Los que tienes que evitar en el dibujo, lo que decíamos hace rato, no puntos, como en el caso de los pinos, por ejemplo, que son bonitos árboles, no es que no, pero para lo que es este test, evitar este tipo de dibujos, como esto de puntos, sería nerviosismo e irritabilidad, ¿no? Personas un pecho agresivas. En el caso, si fuera un dibujo como sea, ¿no? Como en este caso, actividad o agitación, también podríamos decir algo de ansiedad. Y si fuera solo ramas o algo así, muy simple el dibujo entre comillas, sería agresión o atrevimiento. Entonces, ninguno de esos tres son hábiles, ¿no? O sea no te lo harían valer directamente. Entonces, es muy importante esta parte. Por eso este dibujo, el que aquí estoy mostrándote, o en todo caso este que está acá arriba, serían los más ideales, si queremos llamarlo así. Entonces, sería interesante, ¿no? Pero veamos otras características interesantes de este test. En estas líneas, pongo, ¿no? Si fuera el tronco muy recto, serían rasgos de disciplina y rigidez. Disciplina está bien, rigidez es otra cosa. Líneas onduladas, en el caso del tronco. Capacidad de sociabilidad y flexibilidad. ¿No? Entonces, por eso no te dice ni muy recto, pero tampoco muy doblado tu árbol. Por eso está subrayado esta parte. En la parte del grueso, ¿no? Son rasgos de firmeza y energía y autoridad. Si fuera muy grueso, abuso de, ¿no? Abuso de lo que es la terquedad o autoritarismo. Si fuera muy grueso tu dibujo, tiene que estar equilibrado, lo más racional posible. Es por eso que aquí, como te puedes dar de cuenta, el tronco no es ni muy recto, pero tampoco es muy torcido. ¿No? Es normal, como cualquier otro arbolito que podamos tener en casa o en un parque. Pero tiene que ir proporcionado a lo que es la copa del árbol y demás. ¿Cómo sabemos que es proporcionado? Independientemente de la hoja, es que el cuerpo o el tronco sea el mismo tamaño que de la copa del árbol, ¿no? Mismo tamaño tiene que tener. Entonces ya va a ser simétrico. Digamos, aquí algo interesante. Este sí es interesante con respecto a las ramas. Ramas hacia arriba denotan persona optimista y extroversión. Y eso está bien, ¿no? Hay que ser optimista. Si fueran ramas hacia abajo, que no digo que no existen en la vida real, pero para el dibujo no sería muy conveniente. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de una persona pesimista y que tiene ciertos momentos de depresión. Entonces, no es muy conveniente. Y si dibujaras ramas en ambas direcciones, ¿no? Tanto arriba como abajo, serían personas inestables, con poco criterio y sumisas. Entonces, ninguna de estas dos últimas, por lo menos, te conviene dibujar, ¿no? Sino simplemente ramas hacia arriba. Es por eso que en este dibujito, como te puedes dar de cuenta, en este especialmente, todas las ramitas están hacia arriba.
¿no? Con vista hacia arriba. Aquí lo mismo, ¿no? Con vista hacia arriba. Si dibujaras abajo, estaríamos hablando de una persona bipolar, si quieres llamarlo así en términos sencillos. Entonces es importante que el dibujo tenga estas características. ¿Vale? Sigamos. La copa del árbol. Aquí lo tengo con líneas proporcionadas, como siempre te decía, ¿no? Proporción es importante en los dibujos, no solo en este, en todos los dibujos. Si va de acuerdo a lo que es el tronco, entonces tenemos mencionando que tienes un carácter equilibrado de reflexión y de realismo, y eso es lo que queremos denotar. Copas onduladas, no sé, como entre comillas, especie de nubes, proporcionadas, obviamente, como siempre, adaptabilidad, paciencia, comprensión y gusto por las actividades tranquilas. No hay más que decir. Con respecto a lo demás, hay siempre observación. Entonces, estas dos características serían las más adecuadas para esta evaluación. Las raíces. A ver, léemelo tú. ¿Qué dice el número 1? ¿Cómo le dicen? ¿Qué lees en la parte donde dice raíces moderadas? Cantidad moderada representa la base de una personalidad afectivamente sana. Exactamente, moderado. Ahora tú me preguntas otra vez, igual que las frutas. ¿Cuánto es moderado? Las raíces están relacionadas a lo que es la familia. Si volvemos al dibujo, el jovencito que no lo ha dibujado es, entre comillas, ha dibujado simplemente 3, 4, 5, en este caso, el papá, la mamá y sus hermanos. Eso significa las raíces y cómo te llevas con cada uno de ellos. Entonces, en el caso de las raíces se sugiere, primero, que pongan un suelo debajo del árbol, así como esta línea, y obviamente las raíces, que sea la cantidad de los miembros de tu familia principal. En este caso, ¿cuántos hermanos tienes tú? 4. 4, más tú, más contigo son 5. Sí. Soy el único varón. Uy, híjoteles. Entonces está súper observado. Entonces serían 5 más tu papá y tu mamá, 6, 7, ¿no? En total. Sí. Entonces podrías poner 7 raíces. Porque Las como raíces igual, que las raíces pueden ser, digamos, curvadas, ¿sí? Tipo claro, con horas. como en este ejemplito, sí, así más o menos lo podrías hacer. No habría tanto problema. Porque las raíces están más relacionadas a tu familia. Ah, ya. Entonces lo que queremos denotar es que tienes buena relación familiar, independientemente si hay o no lo hay. Por lo menos para lo que es el TED, ese sería el plan. Entonces, si uno, digamos, no dibujara las raíces, significaría que tiene problemas con la familia. Exactamente, que tienes algún problema, alguna discordia tal vez. Y al Y igual que demás. que en un dibujo uno le ponga nubes, igual significa problemas familiares, ¿no? Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que estos TEDs dicen mucho de lo que es tu persona. Bien, sigamos revisando. Aquí está, ¿no? Las raíces. Cantidad moderada representa la base de una personalidad afectiva sana. También está relacionada con la forma positiva con la familia y la personalidad equilibrada. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es importante dibujarlos. Por eso es importante. El equilibrio. Todos los test psicológicos, psicotécnicos, psicométricos, proyectivos y demás no van a buscar que tú seas perfecto, porque eso es imposible. Lo que buscan es que tu personalidad, tu inteligencia, todo tu ser sea equilibrado. Eso es lo que se busca. Todos los test buscan eso. ¿Qué tan equilibrado es? Porque cuando hay una falla y es desequilibrio, y para el psicólogo es automáticamente un caso clínico y se te descarta y ahí fuiste. Hasta ahí llegó tu historia. ¿Vale? Objetos externos. Como decíamos, ¿no? Se refiere a lo que son ideas, creatividad relacionados con
cómo te llevas con la sociedad, con tu contexto, con tu entorno. Lo único que se puede recomendar con referente a eso es que puedes dibujar manzanitas, fresas o naranjas, nada más. Si vas a dibujar estos frutos, procura de que no estén en el suelo, porque si estuvieran caídos, estarías diciendo que, entre comillas, ¿no? Tienes falta de creatividad y no queremos tampoco eso. ¿Sí? Objetos innecesarios. Casitas, montañas, animales y demás no es necesario. No lo dibujes. Solo las frutas podría ser una excepción. El resto es totalmente innecesario. ¿Vale? Aquí tengo otro ejemplo. Un ejemplito muy interesante. Si te das de cuenta, este dibujo que me lo han hecho, lo han doblado obviamente por cuestiones pedagógicas. Y como te das de cuenta, el tronco es demasiado grueso. ¿No? Es desproporcionado, asimétrico con relación a la copa, por ejemplo. Entonces, que hay un problema ya. Por eso yo le he puesto esa línea roja. En el dibujo también no había precisamente el suelo. Yo lo he puesto. ¿No? Entonces, esta línea sí había. Esta otra línea no. Entonces, tú tienes que dibujar toda esta línea. ¿Sí? Entonces, ahorita este dibujo es un buen ejemplo de lo que no tienes que hacer. Aquí le hemos doblado la hojita, obviamente, para que se vea la proporción. El tamañito sí está bien. Está dentro de lo que es el tamaño de la hoja. Sí, pero esto es solo por cuestiones pedagógicas se ha doblado. Pero Entonces, esa línea indica, digamos, ese tronco que está, el último tronco que está a la derecha, ajá, que está afuera de la línea. Usted puso la línea porque ese tronco se pasaba demasiado de la línea. exactamente, muy, muy grueso se podría decir. Aquí hubiera sido ideal, por eso lo puse, muy grueso. Si yo lo borrara, te puedes darte cuenta que el tronco es demasiado grueso. Ya, entonces, para que tengas una idea de más o menos cómo lo puedes hacer. Ahora, si tú me preguntas, yo te sugiero que practiques tanto con lápiz, que no es lo mismo dibujar que como con bolígrafo. Entonces, agarra una hojita cualquiera, descarte lo que tú quieras y dibuja un arbolito. Y ahí vas a saber cuánto presionas, qué tan fuerte es tu presión o qué tan débil es tu presión, dependiendo, no sé. Entonces ahí podrías ver. Y también trata de que tus ojos, tu mente, dibuje, entre comillas, estas líneas mentalmente para que el dibujito sea lo más simétrico posible. Más simétrico. Dicen en el examen psicotécnico, como, ¿cuánto dibujo te das para que haga uno? ¿Cómo es eso? En un examen, ¿cuántas preguntas con referente a que dibujo hay? Digamos, como eso de la lluvia, del árbol, o solamente Normalmente, cogen solo un dibujo. normalmente te piden un dibujo. El problema es que no sabemos cuál exactamente. Puede ser del árbol, puede ser de la persona bajo la lluvia y demás. Solo es uno, pero pueden pedirte cualquiera. Pero como acabas de escuchar, las generalidades son similares para todos. Obviamente cada dibujo busca diferentes cositas. En este caso del árbol, está buscando lo que es cómo te llevas con tu familia, por las raíces, y con respecto a lo que es tu personalidad, con respecto a lo que es, ¿no?, el árbol en sí. Netamente esto sería personalidad. Puede ser que te pregunten, como puede ser que no, pero de que sepas esto no está por demás, ¿eh? Porque una vez que estés adentro, o sea, que estés ya pasando clases y demás allá adentro, como cadete, les van a hacer estas evaluaciones. No es que no, les van a tomar estas evaluaciones porque corresponde. Y si fallases o tuvieras algún problema con esos tests, igual les pueden llegar a dar de baja.